Conectas Podcast. En Haití, hombres armados asesinan, secuestran y violan personas en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Pero a pesar de la gravedad de esa situación, en el resto del mundo apenas nos enteramos. Pocos medios cubren la tragedia en el terreno y lo poco que sabemos no alcanza para entender las dimensiones de esa realidad aterradora en el país más empobrecido del hemisferio occidental. Esta semana en Tenemos que hablar, violencia aterradora en las calles de Haití. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Las personas, las bandas como que no tienen corazón, violan a las niñas, a las personas como las madres. Por ejemplo, yo estaba viendo una persona que tenía 7 hijos y se murieron todos. Es una mujer y estaba llorando y ella parecía una loca andando en la calle que no sabía dónde pegar la cabeza porque se murieron los 7 en un día. Ahora mismo en Puerto Príncipe todos están pasando por la misma cosa. Están matando a los niños, a las mujeres embarazadas, a las niñas que van a la escuela, también todos pasan por eso, todos. Escuchábamos a Bernarda, una mujer haitiana que salió de su país en busca de trabajo y un futuro, pero no puede olvidar el horror que vivió en las calles de la capital Puerto Príncipe y los alrededores. Hoy tenemos testimonios, pero también reflexiones profundas sobre este drama. Y para eso está con nosotros Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, gracias por la oportunidad para hablar de Haití, un país con una crisis profunda que no se debe ignorar y lamentablemente con muchas cifras alarmantes. Esta crisis múltiple tiene raíces en la historia de Haití. Recordemos que en 1804 los esclavos de origen africano se rebelaron contra sus amos franceses y el territorio se convirtió en la primera nación independiente de América Latina y el Caribe, un hito a nivel mundial. Pero lamentablemente su primer gobernante, Jean-Jacques Dessalines, condenó a muerte a todos los hombres blancos y produjo un repudio generalizado. Eso llevó al país a enfrentar la llamada deuda de la independencia, una especie de indemnización. Hoy sabemos que le costó 122 años pagarla con préstamos de bancos franceses y nuevas deudas internacionales que al final lograron mantener el despojo hasta la actualidad. Eso que dices, Mauricio, me da pie para compartirles las cifras de la realidad del pueblo haitiano. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas supera los 64 años, según organismos internacionales. Además, Naciones Unidas reportó que en 2023 unos 3 millones de niños necesitaban ayuda humanitaria y 1 de cada 4 padecía desnutrición crónica. Por eso decíamos al comienzo que Haití, más que un país pobre, es un país empobrecido. Justamente por esto que relatabas, los sucesos históricos como el colonialismo, la explotación económica, la esclavitud, siempre exacerbados por la injerencia extranjera. Las cifras son durísimas, pero las imágenes de lo que pasa a diario son horror puro. Y lo peor es que la gente lo tiene prácticamente normalizado. Sí, y se relaciona con lo que me dijo Arnold Antonin, un reconocido cineasta, intelectual y profesor haitiano. Él dice que tal vez el mundo está cansado de ver las mismas noticias sobre Haití, secuestros, violaciones, muertes, y por eso cada vez se minimizan más. Pero él es claro cuando se refiere al sufrimiento sin fin de su país. Es una situación que supera cualquier tipo de ficción que uno hubiera podido imaginar a través de un guión del horror, de una película de horror. Los haitianos viven sin que haya una guerra declarada, amenazado por ser en cualquier momento víctima, o sea, ser asesinado o ser secuestrado o tener que huir de sus casas con todo lo que tiene. Cualquier persona en la calle o dentro de su casa puede en cualquier momento ser secuestrado, llevado por una pandilla y después tener que arruinarse, pagar lo que tiene como rescate. Y eso no pasa con la gente de las clases pudientes, de la burguesía. Esto pasa con gente del pueblo todos los días.
Pues es muy valioso el trabajo de los pocos que le cuentan al país sobre lo que pasa en Haití, como justamente el profesor Antonín. Y lo que él nos relata no se llega a conocer en plenitud, porque el trabajo de los medios en terreno se ha hecho casi imposible. Muy pocos se atreven a reportar desde Puerto Príncipe por el nivel de riesgo. Y precisamente aquí en el Hub de Conectas nosotros tenemos a Milo Milford, un periodista muy experimentado que reporta la crisis haitiana para varios medios. Hola Milo, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlos, Mauricio y Fabiola. Milo, ¿cómo podrías describirnos la situación de Puerto Príncipe en este momento? Estos últimos días se deteriora la situación de seguridad del país a causa de una nueva ataque que han lanzado las bandas armadas. Las bandas armadas han lanzado varios ataques a nuevos territorios de la capital. Eso quiere decir, ahora en la región metropolitana, ahora podemos decir que más de 85% de la región metropolitana de la capital están abajo del control de las bandas armadas que han seguido haciendo masacres, secuestros, violaciones, etc. Como periodista, pero especialmente como haitiano, ¿cómo ves el futuro? ¿Hay esperanza de que esto cambie algún día? Hasta ahora yo no veo una salida a esta crisis. Yo no veo salida. Para poder pensar a una salida hay que ver una voluntad que viene de la parte de las autoridades. Todavía no veo a esta voluntad. Eso quiere decir que cada día más se empeora la situación. La gente pierde esperanza. La gente quiere abandonar más y más el país. Pues gracias Milo por acompañarnos con tu testimonio y tu experiencia. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Fabiola, una consecuencia directa de esto que nos cuenta Milo es el éxodo masivo de personas. Sí, y ese éxodo representa una de las peores crisis humanitarias del mundo en la actualidad. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 700.000 personas han sido desplazadas en Haití y solo en 10 días durante noviembre salieron 40.965 personas de Puerto Príncipe, la peor ola en 2 años. Y seguramente esto se agravó cuando el gobierno dominicano decidió anunciar la famosa deportación masiva. Exacto, el 2 de octubre, el presidente Luis Abinader comenzó con su plan de ejecución inmediata, así lo llamó, para deportar hasta 10.000 indocumentados por semana. Solo como referencia, Mauricio, más de 500.000 de haitianos viven actualmente en República Dominicana, el país que comparte la isla de La Española con Haití. Y solo en 2023, las autoridades de ese país repatriaron alrededor de 250.000 inmigrantes y en el primer semestre de este año expulsaron otros 66.000. Por eso esta decisión resulta muy polémica, por la relación histórica que comparten ambos, pero también por lo que significa en términos sociales y culturales. Para entender más este aspecto, conversé con un experto en relaciones Haití-República Dominicana, el politólogo y profesor Jean-René Monestin André. El dominicano autóctono no es racista, pero es anti-haitiano. Porque si llega un jamaicano, jamaiquino a Santo Domingo, no hay problema. Si llega un cubano negro a Santo Domingo, la bienvenida. Entonces, cuando llega un haitiano, ahora empieza a decir muchas cosas. A un grupo en Santo Domingo, anti-haitiano, que enseñan a los jóvenes que el haitiano es un enemigo, que no es. Ellos nunca han contado a los jóvenes que hemos ayudado a ellos en varias ocasiones. ¿Quién abolió la esclavitud en Santo Domingo? Los haitianos. ¿Quién ayudó a recuperar la independencia después que lo vendió a España otra vez? Haití, en 1865. ¿Quién ayudó cuando la ocupación norteamericana? Los haitianos. Siempre los haitianos. Y en esta situación tan compleja, las misiones internacionales tampoco han servido de mucho. Sí, de acuerdo a las fuentes consultadas para este podcast, podría decirte que la conclusión es que fracasaron. Y hay posiciones más fuertes, como la del profesor Jean-René, que no creen en soluciones que lleguen desde afuera. La paz no se viene con extranjero. Nosotros tenemos nuestros problemas, tenemos que arreglarlos, sin intervención. Cada vez que dicen van a mandar fuerza de la ONU a Haití, nos da risa, porque sabemos que esa es una pérdida de tiempo. Pues sí, porque después de varios fracasos, pues se entiende que haya frustración y descrédito en la ayuda internacional. Los haitianos finalmente se sienten solos. Según el documentalista Arnold Antonín, las soluciones deben ir al nivel de la gravedad que se está viviendo. Es un país en estado de putrefacción. Los remedios tienen que ser remedios fuertes, no aspirina. Y ahí hace falta un esfuerzo
económico y un esfuerzo de asistencia técnica que parece ni los latinoamericanos, ni país de ningún otro lugar quieren dar. Al escuchar estas declaraciones uno se pregunta si existe alguna posibilidad de eliminar la anarquía, la pobreza y la violencia extrema en Haití. Es casi imposible responder eso, Mauricio, especialmente cuando en medio de todo lo que se ve está lo que se minimiza o queda en segundo plano. Y para mí resulta estremecedor, porque se trata de mujeres y niñas en medio de una escalada de violencia que no quiero dejar de lado en este episodio. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se reciben 1.500 denuncias de violencia sexual al mes. Pero claro, esa cifra podría ser mayor considerando la crisis múltiple que ha permeado todos los ámbitos. Lo decía en una declaración Susana Sotoli, la directora regional de ese fondo de la ONU, y abro comillas, el cuerpo de las mujeres en Haití es el campo de batalla del conflicto y la inseguridad. Son desgarradores los pocos relatos a los que podemos tener acceso, de mujeres que están viviendo prácticamente el infierno, soportando agresiones de este tipo. Muchas de ellas son atacadas en sus actividades diarias y ante decenas de testigos, que en su mayoría son menores, cuyas vidas ya están marcadas. Pero también hay que poner el foco en la fortaleza de miles de mujeres que están intentando construir una nueva vida, como Bernarda, a quien escuchábamos al comienzo. Hace 10 años ella escapó de esta dura realidad y ahora trabaja en el rubro del diseño y la confección. Tiene 3 hijos y sueña con mucho más. Hay esperanza en sus palabras. Yo quería entrar en una universidad porque a mí me gustan lenguas, me gusta aprender idiomas. Yo iba a estudiar eso, pero la economía no me da. Por eso que todavía yo no he podido entrar, pero yo sé en el nombre de Jesús voy a entrar un día de eso. Bueno, pero es que los haitianos también tienen derecho a soñar, aunque en su tierra deban sufrir las consecuencias de una historia de esclavitud y explotación y en los últimos años de violencia. Gracias, Fabiola, por acompañarnos con este tema tan sensible. Gracias a ti, Mauricio, por el espacio y conmigo será hasta el próximo año. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.